Familia, tengan muy buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos con la segunda parte de lo que es el capítulo 15, de Romanos. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Carta a los Romanos, del capítulo 15, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablarlos así de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán, dice en la otra versión. Hermanos en Cristo, estoy seguro que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimiento, pues saben aconsejarse unos a otros. Sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie la buena noticia de Dios y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. Por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. Y en realidad solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los no judíos obedezcan a Dios Padre. Y lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas, y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de Él. Así, el anunciar la buena noticia, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles. Más bien he querido hacer lo que la Biblia dice. Lo verán y lo comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de Él. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi boca, en mis labios, en mi garganta, Señor, para no tener ningún estorbo para seguir anunciando tu mensaje, y que seas tú, por favor, poniendo tu mano poderosa de sanidad
sobre cada uno de aquellos que ahora estamos adoleciendo de algún tipo de enfermedad, como también por nuestros familiares, Señor, donde quiera que se encuentren, que tú los guardes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, tíos, sobrinos, Señor, y cada uno de nuestros familiares, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, guárdalos, protégelos, bendígalos y ayúdeles también a poder, Señor, a que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos y que les ayudes también a resolver cada uno de sus problemas. Padre Santo, te suplico que te quedes conmigo a través del poder del Espíritu Santo, desde el principio hasta el final, para que pueda hablar lo que corresponde de acuerdo a la palabra, y que seas tú también glorificándote, Señor, en cada uno de aquellos que ahora tendrán a bien, Señor, poder escuchar en este mensaje. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, estamos en la segunda parte de lo que es el capítulo de Romanos 15, en donde pues al principio hablábamos de lo que era pues seguir el ejemplo de Cristo, y ahora estamos hablando el por qué, la razón o el motivo por qué Pablo les está escribiendo a los romanos. O sea, él estaba en Corinto y desde ahí estaba escribiendo para los romanos, o sea, para la iglesia romana que se encontraba pues en Roma. Bien, entonces por eso comienza diciendo, voy a leerles lo que es la versión actual, porque dice aquí: hermanos en Cristo, estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimiento, pues saben aconsejarse unos a otros. Bueno, de antemano Pablo da por sentado, ¿verdad?, que a través de sus enseñanzas, disculpen, pero mi garganta no mucho me quiere ayudar. Bien, por eso dice, pero Pablo da por sentado de que a través de sus enseñanzas, cada uno de aquellos hombres y mujeres que se han dedicado a lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de la evangelización, gracias, que da por sentado pues que todos sus lectores han aprendido, han adquirido conocimiento de la palabra, y que cada uno pues ha sido, por decirlo así, preparado o ha sido instruido para poderse aconsejar los unos a los otros, e inclusive la exhortación. Y eso pues es lo que en verdad pues la Biblia nos manda, que si bien es cierto debemos de enseñar, bien es cierto debemos de motivar, debemos de predicar, debemos de anunciar y llevar las noticias nuevas que hay en nuestro Señor Jesucristo para que el hombre pueda alcanzar la salvación. También es cierto que la Biblia nos enseña que deberíamos de exhortarnos los unos a los otros, porque hay muchas veces en que no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces por eso él comienza diciendo que dice: estoy seguro de que ustedes son muy buenos en el trabajo que están desarrollando y llenos de conocimientos, pues saben aconsejarse unos a otros. Sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden, o sea, para recordar lo que la palabra nos enseña. Mire, esto es como cada vez que alguien se para pues detrás de un púlpito, la intención debería de ser, o sea, el propósito, más bien dicho, debería de ser es anunciar la palabra, enseñar la Biblia, enseñar lo que nos dice la palabra de Dios, para que usted y yo vayamos adquiriendo más conocimiento, porque ese es el propósito de la palabra, que nosotros aprendamos de ella, nos dejemos guiar por ella y que también la comencemos a practicar, porque de nada sirve que la conozca, de nada sirve tener el conocimiento, la ciencia, como dice la Valera,
y no la puedo poner por obra. Entonces, en ese sentido, es que dice aquí en el versículo 15, sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo. O sea, que Él está diciendo, les estoy escribiendo para recordarles todo lo que hemos venido aprendiendo, de todos los mensajes o de las cartas anteriores, o podríamos decir que aprendamos de todo lo que dice la Biblia. No solamente del Nuevo Testamento, sino también aprender lo que es del Antiguo Testamento, porque él aquí, por ejemplo, en el capítulo, bueno, pues ya veremos, en donde él, en el versículo, 16, bueno, ya lo vamos a leer. Él está hablando como la función del sacerdote del Antiguo Testamento. Entonces, por eso digo, tenemos que conocer tanto lo que dice el Nuevo como lo que dice el Antiguo Testamento, porque recuérdese que todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba, pues ahora se ha cumplido en lo que es el Nuevo Mandamiento, el Nuevo Testamento. Entonces, por eso dice el 15, lo repito, sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. O sea, en Santiago, por ejemplo, dice, ¿verdad?, que nosotros nos miramos en un espejo y que luego nos olvidamos de cómo somos, o cómo estábamos vestidos, o cómo eran nuestras facciones de la cara, en fin. Entonces, y nos manda a que también seamos hacedores de la palabra. Y dice, no olvidadizos. Entonces, en otras palabras, lo que aquí nos está diciendo, me ha atrevido a escribirles abiertamente acerca de las cosas para que no las olviden. O sea, no tenemos que olvidarnos de la palabra, no tenemos que olvidarlo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de la Biblia. Inclusive no tenemos que olvidarnos ni tomar en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, no nos olvidemos de todo aquello que Cristo ha hecho en nuestro beneficio, porque la verdad, el propósito de nuestro Señor Jesucristo venir a morir a la cruz del Calvario era para darnos primeramente salvación, para que nos arrepintamos de las malas obras que habíamos hecho, y también para que tengamos la oportunidad del perdón, la reconciliación, y así pues poder tener una morada celestial. Recuerde que el Señor, eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que ha hecho en beneficio de toda la humanidad. Lástima que no toda la humanidad acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, para que, unos a otros, sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo. O sea, recordemos, y eso lo podemos también aplicar a nuestro diario vivir, de qué cosas nosotros hemos tenido necesidad y el Señor las ha provisto, de qué cosa o de qué enfermedades hemos tenido que pasar y el Señor siempre nos ha sanado. Entonces sabemos que el Señor es bueno con todos aquellos que creemos en su nombre, con todos aquellos que le hemos recibido como Salvador personal, e incluso pues estamos tratando de hacer lo que Él quiere, ¿verdad?, lo que Él manda. Entonces, debido a esas circunstancias, cada uno de nosotros podría decir que el Señor pues es bueno, pero no muchos o no muchos estamos entendiendo lo que el Señor quiere que hagamos nosotros a través de su palabra. Es por eso que vuelvo a repetir que usted y yo pues deberíamos de ser conscientes del propósito, del por qué nuestro Cristo de la gloria celestial nos ha venido a dar la oportunidad de la vida eterna, y por medio de qué o de quién o por la obra que Él hizo, que usted y yo tenemos pues esa oportunidad. Ahora dice en el 16, porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Bueno, si nosotros queremos decir de que el Señor es tan bueno con nosotros, que incluso nos aceptó
Él nos aceptó a nosotros, que a pesar de nuestra incredulidad, que a pesar de nuestra rebelión, que a pesar de que éramos enemigos con Él y que no habíamos confesado de que Jesús era nuestro Salvador personal, Él nos dio la oportunidad de escogernos ahora como sus hijos. Por eso cuando dice el final del versículo 15, lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo. Entonces cada uno de nosotros podría decir, lo hago porque nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado una nueva oportunidad de vida. O sea, que nos ha limpiado, nos ha comprado, y ahora a través de Él nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios. Y la palabra dice que nosotros somos como somos coherederos con Cristo. O sea, primero Cristo, que es la primicia, y después nosotros, que somos pues los adoptados, especialmente los gentiles, como nosotros, como iglesia, que no siendo judíos, ahora tenemos la oportunidad y vemos la bondad que Él ha tenido con nosotros al darnos la oportunidad de la vida eterna y ahora a formar parte de su pueblo. Porque eso es lo más maravilloso que el Señor ha hecho con nosotros, al darnos la oportunidad de que ahora pertenezcamos a una iglesia y de hecho pertenecemos a su pueblo como hijos de Dios. Pues eso es lo bueno, esa es la bondad que el Señor ha tenido, no solamente para con los judíos en el inicio, o sea, el pueblo de Israel, sino para nosotros los que no somos los judíos. Porque recuérdese que Pablo, por eso él lo dice en estos mismos versículos, lo dice que él fue escogido para llevar el mensaje a quienes, a los no judíos. Ahí es donde entramos nosotros como gentiles. Y dice, porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos, o sea, nosotros los gentiles. Debo ser para ellos como un sacerdote. Esto es lo que decía, que Pablo inclusive está recordando lo que es, pues en el Antiguo Testamento, los que servían dentro del templo, o el sacerdocio que el Señor inició en su momento, y el cual pues el sacerdote era el representante de Dios aquí en la tierra, y era el que llevaba el mensaje de Él para su pueblo, para que el pueblo fuera instruido. Entonces ahora dice Pablo, para ayudar a los que no son judíos, debo ser para ellos, o sea, para nosotros, como un sacerdote, que les anuncié la buena noticia de Dios y los llevé a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Recuérdense. Y esta palabra nos da algo bien importante que podríamos decir. Entonces, cuando Pablo predicaba el Evangelio, y aquí voy a tocar algo de que para muchos no es muy agradable, pero tengo que decirlo. Cuando Pablo predicaba y aceptaban, y acuérdense que siempre había una imposición de mano. En ese momento, la persona que recibía a Jesús y que decía, yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, como mi Salvador personal, automáticamente el poder del Espíritu Santo tomaba posesión de él. Y aclaro esto para aquellos que ahora pues quieren enseñar de que el Espíritu Santo, como que si no estuviera en el hombre, como que si no estuviera en el corazón, como que si no estuviera en la iglesia, que tiene que llegar a una persona cuando dice reciban el Espíritu Santo, reciban el poder y que hablen nuevas lenguas. Alguien me decía a mí, porque yo le decía, mire, yo sé que recibí el bautismo del Espíritu Santo, y lo primero que hizo fue, y habló nuevas lenguas. Sí, le dije yo, porque ya no digo malcriadeza. Entonces, pero ellos no, ¿verdad? Ellos se refieren a que hay que hablar pues las nuevas lenguas. Si bien es cierto, hay una nueva lengua espiritual en nuestras vidas, pero al mismo tiempo hay idiomas de los que se habla en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que se estaba refiriendo también a esas lenguas, o sea, a los idiomas que hay en todo el mundo. Pero aquí dice que Pablo vino a predicar el Evangelio a los gentiles y que nos estaba presentando como una ofrenda agradable y dedicada solo para Él,
para nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, solamente a través del poder del Espíritu Santo usted y yo podemos ser una ofrenda agradable al Señor, a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es la que nos da la oportunidad de poder recordar lo que nosotros hemos leído o hemos aprendido de la palabra. Entonces, Pablo está diciendo que él vino a hacer la función de un sacerdote para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas. En otras palabras, podríamos decir que cada uno de aquellos hombres que ahora pues están al servicio de nuestro Señor Jesucristo, pues que son pastores, estamos cumpliendo esta misma función como un sacerdote. Lástima que a veces hay personas que tienen que irse de determinados ministerios o iglesias porque dicen lo mismo todos los días, no hay un crecimiento espiritual, no hay una manera de cómo poder enseñar la palabra. O sea, de que a veces, pues, y esto lo decía anteriormente, muchas veces tenemos que someternos a la guía de la palabra, a la guía del poder del Espíritu Santo. E incluso yo hablaba al respecto un día y decía de que no todos quieren aceptar que alguien les pueda guiar en el conocimiento de la palabra. Recuérdese, y aquí está algo bien claro. Nuestro Señor Jesucristo tomó a Pablo, bueno, lo doblegó hasta donde fue posible porque él era un opositor al Evangelio, él era un hombre que comenzó a perseguir a la iglesia e incluso consintió en que mataran al primer diácono, a Esteban, entonces a pedrada. Y luego de todo eso viene el Señor y lo toma a Pablo. Y lo dedica para que viniera a los gentiles a predicar el Evangelio. Entonces, Pablo, tenemos el ejemplo de que Pablo, un apóstol, un discípulo del Señor, pues él, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, pues él vino a ¿qué? A enseñar el Evangelio. Entonces, y bendito sea el Señor por Pablo, bendito sea el Señor por la vida de Pablo, que vino a ofrendarla, inclusive a ofrendar su vida por causa del Evangelio. Entonces, debemos de tomar en cuenta que el Señor siempre va a escoger personas, o un burro, ¿verdad? Como alguien decía, va a escoger hasta los burros para que nos hablen, porque allá en el Antiguo Testamento pues tenemos el caso del profeta Balán, ¿verdad? O Balac. Balán, que Balac lo había convencido o de que viniera a hablar en contra del pueblo de Dios, pero el ángel del Señor se le apareció y hace hablar a una asna. O sea, que el Señor, a través de los labios, de la boca de este animal, le habló al profeta. ¿Qué no me ves?, le dijo. Entonces, podríamos decirlo, ¿verdad? Que Pablo, pues, fue tomado en las manos de nuestro Señor Jesucristo y lo instruyó a través del poder del Espíritu Santo para que aprendiera, entendiera el Evangelio y también lo enseñara a los gentiles. Entonces, por eso decía, lástima que no todos nos queremos dejar enseñar de la palabra, no todos queremos aceptar que alguien nos pueda guiar, sino que a veces llegamos a pensar que no necesitamos de la ayuda de nadie, porque ahora ya predico, ya me dicen pastor, ya tengo un ministerio, y esas cosas son las que a veces hacen que el hombre se llene de pompa, se llene de orgullo, de arrogancia, y dice, no, es que aquí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, como digo, estas son cosas que nosotros debemos de aprender de la Biblia, y a través de la Biblia nosotros debemos de hablarlo y decir de que sí es necesario que alguien nos ayude, es necesario que alguien nos instruya, y en este caso Pablo ha venido instruyendo, no solamente en aquel momento, sino hasta hoy, a través de su palabra, él nos sigue instruyendo. Lástima que a veces no le ponemos la debida atención. Entonces, por eso dice, pues que por medio del Espíritu Santo él nos ha presentado a nosotros como una ofrenda agradable, como cuando se sacrificaban los animales allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se sacrificaban los animales y que los ponían a asar, por decirlo así, al fuego, ¿verdad? En
bueno, se me olvida el lugar, pero era una parrilla en donde se ponían la carne de los animales y ahí se quemaba para el Señor como un olor agradable hacia Él, como una ofrenda agradable para Él. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo, entonces ahora nosotros somos una ofrenda para Dios, para nuestro Padre Celestial, porque dice el 17, porque lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. O sea, que así como Pablo se siente orgulloso, se siente de qué gloriarse en el Evangelio, de qué gloriarse en nuestro Padre Celestial por la oportunidad de servir, así también nosotros deberíamos de sentirnos orgullosos de poder hablar del Evangelio, de poder predicar y enseñar la palabra y de poderle servir a nuestro Señor Jesucristo, que después de ser un borracho, después de ser un huelepega, después de ser alguien que anduvo en el mundo haciendo y deshaciendo, como el Señor pues ha tenido misericordia de nosotros y nos da la oportunidad ahora, a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo, para que lleguemos a enseñar o a llevar el mensaje que Él, y esa es la bondad que se demuestra de nuestro Padre Celestial para con todos nosotros, que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que Cristo nos ha comprado, nos ha lavado y nos ha presentado ahora delante de nuestro Padre Celestial como sus hijos, o sea, para aceptarnos como hijos. Ahora dice el 18. En realidad dice, solo hablaré lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. O sea, que Pablo está diciendo que él, y en verdad todo lo que es el libro de los Hechos, habla al respecto de todo lo que Pablo hizo, incluso cuando él él no defiende su apostolado para decir que él está en una autoridad suprema, sino que él muchas veces trató de defender su apostolado, su llamado. ¿Por qué? Porque habían otros que lo criticaban y decían, especialmente los paganos o los religiosos, decían, no, no tiene que ser. Y esto todavía aún hoy en día hay personas que dicen, no, si Pablo no anduvo con los 12. Es que Pablo es el último apóstol que el Señor escogió, y es el que vino a tomar el lugar de ¿quién? De Judas. Entonces, pero el Señor lo escogió que en el espíritu, porque cuando iba para Damasco, ¿verdad? Dice que lo derribó a tierra, lo echó por la tierra, y ahí Pablo quedó ciego, pero solo veía en la sombra ¿a quién? A la figura de nuestro Señor Jesucristo, y él le habla y le dice, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Entonces, ahí vemos cómo el Señor lo escoge a él, después de ser el perseguidor, el que permitió que Esteban muriera apedreado, que tuvo su ropa de los demás. Entonces ahora lo toma como instrumento suyo para el Evangelio. Y por eso dice, en realidad solo hablaré lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Recuérdese que a Pablo los evangélicos en aquel momento de la iglesia primitiva pues no querían nada con él, porque decían, no, este ha sido un perseguidor y está buscando la ocasión para acercarse a nosotros y otra vez llevarnos a la cárcel, o que nos lleven pues a apedrear, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice que él hablará pues solo lo que Cristo ha hecho a través de él, para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado, dice, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas, y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. ¿Sabe? Pablo pues recibió el mandato de llevar el Evangelio. Pablo hizo 3 viajes misioneros y comenzó digámoslo así, a los alrededores por Jerusalén, hacia buscando hacia el norte, donde comienza a predicar. Incluso él se fue para su ciudad natal, y desde allá pues de ahí de Antioquía lo fueron a llamar porque lo querían tener ahí, y para que él se convirtiera pues en un misionero. Entonces Pablo
comienza a predicar el evangelio por todas esas regiones, y ahí pues vemos en sus viajes misioneros las rutas que él tuvo. El segundo pues va por la isla de Creta, por el mar Mediterráneo, llega a Iconio, bueno, ahí hay una Listra y todos esos lugares en donde a él lo apedrearon, y luego sigue hacia el noreste, allá por el mar Adriático, porque esta parte de los ilíricos o Iliria se encuentra en ese lugar. ¿Por qué? Porque era una costa del mar Adriático, en donde era pues el último, por decirlo así, las últimas regiones que habían sido conquistadas por Roma, que por este emperador Tiberio terminó de conquistarlas en el año 9 después de Cristo. Y antiguamente, pues, bueno, esto es ahora Ilírico, o sea, la ciudad de Iliria, que era una, por decirlo así, como podría ser algo así como San Salvador, que tiene muchos municipios. Entonces todos estos fueron anexados a esta ciudad llamada Iliria, lo que abarca hoy en día Croacia, Bosnia, Herzegovina y una parte de lo que es Albania. Toda esa parte fue el ministerio que llevó Pablo cuando estuvo en Macedonia y Acaya. Entonces Ilírico y Dalmacia eran sus derivados o los lugares donde él anduvo. Ok, entonces hoy en día, o las ciudades de aquel entonces, pues Yugoslavia, Albania y Macedonia, que eran la costa del mar Adriático, era el lugar donde estos ilíricos, que a pesar de todos que eran unos hombres de guerra, que no tan fácil se dejaron dominar por el Imperio Romano, pero que al final, en el año 9, por este emperador Tiberio, en el año 9 después de Cristo, los conquistó, los sometió, los subyugó, y ahora pues eso fue lo que llegó a formar parte de lo que era la ciudad, o digamos así, una aldea o algo así por el estilo, si lo queremos llamar así, y le pusieron el nombre de Iliria. Entonces todo esto, como repito, ahí estaban las antiguas ciudades llamadas Dalmacia, Lapides y Luguria. Formaron la provincia, este es el nombre que quería acordarme, la provincia romana de Ilírico. Entonces esto, mire, es bien importante cuando aparecen estos nombres y uno se dedica a investigar, pues esto le despeja un poco más la mente para darnos cuenta hasta hacia dónde. Entonces Pablo estaba diciendo, él aquí lo dice categóricamente, hasta dice, y por los alrededores hasta Ilírico. O sea, que Pablo llevó el mensaje, tanto el mensaje de Cristo fue llevado hacia la parte oriente, como también a la parte occidental, si lo queremos ver así, la parte norte de lo que era Jerusalén. Todo fue lleno, porque el evangelio llegó pues hasta a toda la región, por decirlo así, europea, si lo queremos ver bajo este punto de vista, porque era el antiguo, lo que ahora es todo los europeos, pues formaban parte, y al igual que Turquía y todos esos lugares que llevaban, y que Pablo llevó el mensaje del evangelio. Por eso dice, he llenado, dice en el 19, vaya, porque desde el 18, porque no osaría, dice, en realidad solo hablé de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los no judíos obedezcan a Dios, nuestro Padre, y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas, y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Y luego dice el 20, siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de él. Así, el anunciar la buena noticia, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles. O sea, que Pablo se propuso en su corazón. Digamos, Pedro salió para la región, digamos,
Babilonia y todos a los alrededores, Cesarea. Pablo no fue hasta ahí. Pablo buscó nuevos horizontes, buscó nuevas ciudades, buscó nuevas rutas para llevar el mensaje en donde nunca se había oído hablar de Jesucristo. Entonces, y ahora, lamentablemente, pues hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Porque siempre queremos llegar a un lugar donde ya hay iglesias y a veces nos queremos ir a meter a las iglesias a decirles, miren, ustedes están equivocados, o sea, somos intrusos. Entonces, por eso dice que él no quiso ir a estorbar el trabajo o lo que habían hecho algunos apóstoles. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma mal y hay una controversia, porque uno está hablando, por decirlo, lo que hablaba hace un momento, ¿verdad? De que usted tiene que recibir el Espíritu Santo para que hable nueva lengua. Usted si no recibe el Espíritu Santo no es salvo. Usted si no recibe el Espíritu Santo, bueno, tantas cosas que ahora se han derivado y se han tomado como teologías, o sea, estudios, como direcciones, que en muchos ministerios o en muchas iglesias pues se ha tomado, y que esas son las reglas para que ellos tienen, y que de esas reglas pues nadie las puede llegar a contradecir. Pero podemos decir que muchas veces lo hacemos por el desconocimiento de lo que la palabra nos enseña, porque aquí cuando dice que a través de la potencia del Espíritu Santo es que Pablo llegó a predicar el Evangelio, Pablo llegó a anunciar las buenas nuevas de salvación, Pablo llegó hasta esas regiones, y que esa gente quedó impregnada tanto de la palabra como del poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, a través de la enseñanza de la palabra, a través de la dirección que el Señor nos da a través de la misma, para poder llegar a aquellos corazones que aún no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, en este sentido es que Pablo procuró no llegar a querer estorbar a otros ministerios o a otra iglesia, como también tenemos que hacerlo nosotros, de no llegar a estorbar en otros ministerios, a veces pues porque a la gente no le agrada muchas veces estudiar la palabra. A la gente no le agrada. En las iglesias hoy, pues la motivación es lo mejor, ¿verdad? Para ellos. Y muchas veces, como repito, dejamos por un lado lo que la palabra nos enseña, porque no hemos tenido la capacidad o la humildad suficiente para podernos dejar instruir o poder aprender con la ayuda del poder del Espíritu Santo, para que ya no hablemos cosas que no debemos de hablar. Entonces, por eso, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles, más bien he querido hacer lo que dice la Biblia. Lo verán y lo comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de él. Entonces, mire, uno puede notar cuando una persona tiene interés en aprender de la palabra. Uno puede notar muchas veces cuando está transmitiendo el mensaje o cuando está detrás de un púlpito, cómo hay palabras que pueden impregnar o tocar el corazón del oyente, y aquella persona como que se queda un poco pensativa y reaccionando y dice, ¿verdad? ¿Será que yo tengo que actuar de esta manera? ¿Será que yo debo de aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal? ¿O será que yo debo de cambiar mi manera de vida para lograr la salvación que Cristo ya nos dio a través de su sacrificio en la cruz? O sea, todas esas cosas, mis queridos hermanos, son las que deberíamos nosotros de poder predicar, enseñar y exhortar a cada hermano, que a través de la palabra y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, usted cada día vayamos aprendiendo más del Evangelio, vayamos aprendiendo más de la vida cristiana, de la vida evangélica, en otras palabras, de la vida espiritual. Porque la verdad, a muchos se nos olvida que Cristo a través de su palabra dice que tenemos que ser nuevas criaturas. Se nos olvida de que nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios y que ahora tenemos que someternos a su autoridad. Se nos olvida que Cristo murió en la cruz de Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, en otras palabras, mis queridos hermanos, es que tenemos que reconocer que si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, que si Cristo no hubiera venido a ser sacrificado, que si Cristo no hubiera derramado su sangre y no nos hubiera comprado, ¿qué oportunidad de vida eterna tuviéramos? Ninguna. No digamos, en este caso,
que ya hoy que sabemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos ha perdonado, que con su sangre nos ha comprado, nos ha lavado y que nos da la oportunidad de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no poner en práctica lo que la palabra nos enseña? ¿Por qué no obedecer lo que la Biblia nos está diciendo? ¿Por qué no dejar de lado aquellos malos deseos, aquellos malos pensamientos, aquellas malas acciones que a veces, en vez de hacer llegar a los pies de Cristo a alguien, nos podemos alejar? Entonces, de acuerdo pues a esta palabra y a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, por haber tomado a Pablo para que nos enseñara su evangelio, entonces nosotros debemos de estar agradecidos con él. ¿Por qué? Porque si Pablo no hubiera aceptado, no es que el evangelio no hubiera llegado, porque de una forma u otra el Señor hubiera llevado el evangelio siempre a todas partes del mundo, lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a Dios, el evangelio se está llegando hasta los países que no conocemos, a través de las redes sociales, a través de la internet. Bueno, se están mandando estas clases de mensajes para que más personas puedan rendirse a los pies de Cristo. Porque el propósito de hacer algo como esto es para que el mensaje pueda ser llevado hasta lo último de la tierra, para que más personas que puedan entender el mismo idioma, pues puedan llegarse un día a reconciliar con el Señor, puedan llegar un día a arrepentirse de todo lo malo que así como nosotros habíamos hecho en el Señor o sin el Señor, pero que aceptamos su obra en la cruz del Calvario, aceptamos la obra de Cristo, aceptamos el evangelio de nuestro Padre Celestial para que nos instruyeran, para que nos dirigieran, y que ahora que sea el Espíritu Santo el que tome el control en nuestras vidas. Mis hermanos, deberíamos de sentirnos orgullosos, dichosos, felices, porque Cristo nos ha escogido a usted y a mí para que ahora anunciemos el evangelio. Antes que no valíamos nada por nuestros actos, por nuestras malas decisiones, por lo que hacíamos en nuestro diario vivir, nadie nos tomaba en cuenta, pero que ahora, gracias a la voluntad de nuestro Padre Celestial, hemos llegado a ser hijos suyos, pues, y hasta predicamos su palabra. Pues bendito sea Él, mis hermanos, por la oportunidad de vida que nos ha dado, y porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos aquellos que creemos en Él y que tratamos la manera de servirle, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. No se olvide que el Rey pronto vendrá o pronto estará llamando a su iglesia. Así que vamos a orar y vamos a dejar pues la tercera parte para una próxima. Así que le damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo y oramos de la siguiente manera. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que tratamos, Señor, de seguir tus mandamientos, de seguir tu palabra, y que seas tú también obrando en el corazón de todos aquellos, Padre, que ahora pues desconocen de este mensaje, desconocen de tu palabra, desconocen de la oportunidad, para que también tengan ellos, Señor, esa fe para poder llegar hasta tus pies, y que tú, Señor, nos puedas hacer llegar hasta ese trono de la gloria celestial, en donde un día estaremos contigo. Un día, Señor, tú nos llamarás y estaremos allá reunidos todos contigo, Señor, y con nuestro Padre Celestial, y alabándolo por lo grande y maravilloso que ha sido, Señor, a darnos la oportunidad de formar parte de su pueblo. Por eso, Señor, te suplico que en esta hora puedas tocar mente, puedas tocar corazones, puedas tú, Señor, hacer que aquellos hombres y mujeres que aún no te reconocen a ti como Salvador personal puedan rendirse a sus pies, Señor, especialmente en nuestras familias, y que en esta hora, Señor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre
en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, oro, Señor. Amén. Asimismo, Señor, te suplico una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de aquellas personas, Señor, que en este día harán esta oración de fe, reconociéndote a ti como Salvador personal, que seas tú el que los guíe, Señor, con el poder del Espíritu Santo y de tu palabra, a todo conocimiento y a toda verdad. Papito lindo, quédese con nosotros durante todo este día. Ayúdanos, Señor, a poder resolver nuestros problemas. Ayúdanos en nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, en nuestra salud, para que seas tú glorificándote en cada uno de aquellos que ahora te clamamos y te suplicamos por nuestros problemas y situaciones y enfermedades que estamos adoleciendo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su prometida hacia la patria celestial. Bendiciones y muy buen día.